¿ya? Este es un ejercicio de funciones por partes, ¿ya? Son funciones que son por partes, si se fijan, tiene tres partes, o sea, va a ser 3x si el x es menor que 0, va a ser x más 1 si el x está entre 2 y 0, incluyendo el 0 y el 2, y x menos 2 y todo al cuadrado si el x es mayor que 2, ¿ya? Entonces en este ejercicio me dice que yo encuentre, por ejemplo, el primer ejercicio es el f de menos 5, ¿ya? El f de menos 5 hay que ver dónde está ubicado en estas partes, en estos valores, ¿ya? ¿Es En menor que 0? 3x. ¿Está entre 0 y 2 o es mayor que 2? El menos 5. El menos 5 es menor que 0. Entonces, donde yo tengo que reemplazar ese menos 5 sería en esta parte de la función, ¿cierto? En esta, ¿ya? Entonces, el f de menos 5 va a ser igual a 3, lo reemplazo acá, ¿cierto? Por menos 5. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A menos 15. ¿Ya? ¿Sí? No hay complicación en este tipo de ejercicio, es solamente reemplazar donde yo tengo que reemplazar, pues tengo que fijar en qué parte, en qué intervalo estoy, si en menor que 0, si entre 0 y 2 o mayor que 2. ¿Ya? El f de 0, ¿cómo yo lo voy a calcular? ¿Dónde debiese ir? ¿Va en la primera parte o en la segunda parte? Si fijan, el 0 está aquí y acá. ¿Dónde creen ustedes que va, chiquillos? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda, ¿Por qué en la segunda y no en la primera? porque en el primero es estricto, o sea, Menor, claro, y en ¿cierto? el otro lo incluye. Exacto. Muy bien. En este solamente es menor. No puedo poner el cero. Y en este sí puedo poner el cero. Está entre 0 y 2. ¿Ya? Entonces tendría que reemplazar acá. Por lo tanto, el f de 0 sería el 0 lo reemplazo más el 1. Y eso es igual a 1. Listo. ¿Ven? El 2 lo mismo. Yo puedo reemplazarlo acá, ¿cierto? Veamos el f de 5. El f de 5. El f de 5, ¿dónde tendría que calcularlo? En la tercera parte, ¿cierto? Porque el valor 5 es mayor que 2, ¿ya? Entonces, como es mayor que 2, yo lo reemplazo en esta parte. Entonces, debiese quedar 5 menos el 2 al cuadrado, ¿ya? Y ahora resuelvo eso. 5 menos 2 es 3, y eso al cuadrado, y eso es igual a 9, ¿ya? Así se hacen ese tipo de ejercicios. No hay mucha complicación, yo solamente tengo que fijarme bien dónde reemplazar y ver si lo incluye o no lo incluye, como lo vimos con el cero. Acá no se incluye, entonces no lo reemplazo acá, pero así, aquí sí se incluye, entonces lo reemplazo acá. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas con eso, chiquillos? Yo creo que ya en la guía habían varios de estos ejercicios, no, son todos del mismo tipo. Ustedes reemplazan todo eso, traten de hacer los que no hicimos acá, que faltaría el uno y el 2 para completarlo, ¿ya? ¿Dudas con eso, chiquillos? No, Nada, profe. no. Ya. No son tantos ejercicios los de hoy día, así que la idea es que pongan atención, ¿no? Y no sería tan largo. Ya, el siguiente, ¿ya? El otro día vimos distintas formas de sacar dominios cuando era una fracción, cuando era una raíz, cuando había abajo una raíz, ¿cierto? Pero no vimos uno de estos. Ya la idea es ver uno de estos. Tenemos la siguiente función y nos dice calcule, encuentre el dominio. Ya lo voy a escribir acá para que. El dominio. Dominio. Yo les consulto, ¿qué es lo que no puede pasar en una fracción? ¿Qué es lo que no puede pasar en el denominador de una fracción? No tiene que ser cero. No puede ser cero, ¿cierto? No puede ser cero. ¿Recuerdan eso? Que el denominador no puede ser cero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo?
me voy a preocupar del denominador y encontrar los valores donde se hace cero para yo sacarlos del dominio, para yo decir que el dominio y esos valores no van a estar. Entonces voy a trabajar con la parte de abajo, que sería eso, y voy a ver cuándo eso se hace cero. ¿Ya? Quiero saber cuándo se hace cero. Eso. Ya, entonces una de las formas de eso, creo que vimos el otro día, es encontrando los valores de x y cómo yo encuentro los valores de x en una cuadrática. Tengo dos formas. Hay Una, que factorizar. sí, tengo dos formas, creo que la nombramos el otro día, que es con esa fórmula, ¿se acuerdan? Menos b más menos b cuadrado menos 4ac y esta partido en 2a. ¿Ya? Con esto yo encuentro dos valores de x. Y la otra era factorizando. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Entonces tengo x, x. ¿Y qué tenía que hacer? Encontrar dos valores que multiplicados dieron menos 6 y sumados dieran 1 en este caso, ¿cierto? ¿Cuál podría ser? 3 y 2. El 3 y el 2. Súper bien. El 3 y el 2. ¿Qué signos llevan? Tiene que dar la multiplicación, tiene que dar negativa, pero la suma tiene que dar positiva. Entonces, para que dé positiva la suma, El 3 antes que positivo. el positivo y ese negativo. ¿Ya? Entonces, ahora yo que factoricé, yo ahora puedo encontrar los valores cuando esto se hace cero. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos factores yo lo voy a igualar a cero. Y el otro, menos 2 igual a cero. ¿Para qué? Para encontrar el valor de x. Entonces, el x vale en este caso, vale menos 3. ¿Ya? Y en este caso vale 2. Esa es la forma de encontrar cuando son de este tipo. ¿Ya? Entonces, ahora, por lo tanto, el dominio de esta función, ¿cuál sería? Serían los reales, pero menos que valores. El menos 3 y el El menos 3 y el 2. Exacto, chiquillos. El menos 3 y el 2. O sea, yo estoy diciendo que me sirve cualquier valor, excepto estos dos. ¿Ya? O sea, cualquier valor de los reales, excepto esos dos. Y esa es la forma de ver este tipo de ejercicio. La idea es que, acuérdense de la semana pasada, si quieren ver el PDF o en el video, que habían otros ejemplos que eran con fracciones, ¿cierto? ¿Cuál es el otro? Con raíces en el denominador también. Esa es la otra forma de hacerlo, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a aprovechar de ver al tiro uno que nos subió la profe hoy día, que es de estos, ¿ya? Aquí también tengo que calcular eh, el dominio, pero me está pidiendo calcular con una tabla de signos. ¿Ya? ¿Cuándo yo voy a ocupar una tabla de signos? Cuando tenga, por ejemplo, dos factores dentro de una raíz. Aquí tengo x y 4 menos x. Aquí tengo una suma por su diferencia, una cuadrática. Aquí tengo dos factores, uno que está arriba y uno que está abajo. Y acá también. Entonces, cada vez que pasen ese tipo de ejercicio, yo tengo que ocupar una tabla. ¿Ya? Miren, por ejemplo, vamos a hacer el 23 antes de hacer los primeros porque están un poquito más complicados. ¿Ya? El 23. El 23. ¿Qué nos dice? La función f de x, la raíz x cuadrado menos 5x. Ya, entonces, ¿qué tengo que pasar? Yo el otro día les mencioné que esta parte de aquí tiene que ser, como es una raíz, tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Ya? Mayor o igual a cero. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a decir que el x cuadrado menos 5x tiene que ser mayor o igual a cero, obligatoriamente. ¿Ya? Entonces, ahora que tengo esto, espérame, dejé escribir bien el 5. Ahora que yo tengo eso, como es cuadrática, yo tengo que encontrar dos valores de x. Como es cuadrática, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Aquí puedo factorizar por x. Por x. Entonces me queda x solamente, casi pongo el cuadrado. X y menos 5, ¿ya? Factoricé por x.
Saqué el X y ahora me quedó el X que saqué, el X solito ahí y menos 5. Entonces si multiplico aquí hacia adentro, debiese quedarme lo mismo arriba. Y ahora que yo tengo esos dos valores, o sea, esos dos factores, eso multiplicándose por eso, yo tengo que igualar cada uno a 0 para encontrar los valores de X, igual que el anterior, ¿ya? Entonces igualo el primer término, que sería ese, lo igualo a 0. Pero como ya está despejado, este valor ya lo tengo. No tengo que despejarlo porque es solamente x igual a 0. Y el otro, que es x menos 5, yo también lo voy a igualar a 0. ¿Ya? Y voy a encontrar el valor de x que vale 5. Entonces tenemos dos valores, el 0 y el 5. Y aquí es donde tenemos que ocupar lo que nos dice la profe, que es encontrar una tabla de signos. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a ocupar, en este caso, como son dos valores de x, yo voy a ocupar los dos en la tabla, que sería el 0 y el 5, ¿ya? Esto lo hicimos el semestre pasado, que era cuando trabajamos con ecuaciones. Ya yo voy a hacer una tabla, tengo que ordenarlo de menor a mayor, ya en este caso el 0 y después el 5. En esta parte de acá, yo voy a poner los factores, que uno sería el x, que es el que está acá, y el otro sería el x menos 5, ¿ya? El x y el x menos 5. Y acá abajo tengo que poner todo, ¿ya? Todos los factores. Entonces yo tengo que estudiar qué pasa con los signos. ¿Y cómo lo hago? Una forma es ocupar valores que estén antes del 0, entre los dos valores, y después del 5. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, antes del 0 voy a ocupar puede ser el menos 1. Ustedes eligen cualquier valor, ya elijan valores fáciles, no. Entre el 0 y el 5 puede ser el 2, que también es un valor fácil, y entre el 5 y el hacia adelante puede ser el 6. ¿Ya? Entonces tengo que ver qué pasa con los signos cuando yo reemplazo este valor. Si yo reemplazo el menos 1 aquí, como resultado, me da un resultado negativo porque me da menos 1. ¿Ya? Si yo reemplazo el menos 1 acá, sería menos 1 menos 5 sería menos 6, ¿cierto? Y eso también es un valor negativo. Ya, ahora lo voy a ver con un valor que esté entre esos dos valores. Entonces digo 2, lo reemplazo acá y sería 2. Entonces el resultado sería un valor positivo. Ocupo el 2 de nuevo en la parte de abajo y sería 2 menos 5 sería menos 3, que eso es un resultado negativo. ¿Ya? Ahora con el 6. Reemplazo el 6, me da un valor positivo. Y acá me da 6 menos 5, también es un valor positivo. ¿Ya? Entonces ahora que yo ya tengo eso, tengo que ver qué pasa con los signos. Y digo, menos por menos es un valor positivo. Más por menos es menos. Y más por más es más. Y ahora tengo que ir a ver acá arriba. El ejercicio me dice que los valores, o sea, esa multiplicación tiene que ser mayor o igual a cero. Mayor, o sea, positivo. Entonces yo voy a la tabla y donde es positivo es en esta parte y de aquí hacia adelante. ¿Ya? Entonces, el dominio de la función va a ser los intervalos. Entonces viene desde el menos infinito y para aquí en el cero. ¿Ya? Desde el menos infinito hasta el cero. Y como es mayor o igual, este yo lo voy a incluir. ¿Ya? Porque si lo incluyo no afecta en nada. Después tengo un salto, entonces va a ser una unión. Y desde el 5 al más infinito. Ya desde el 5 al más infinito. Infinito siempre abierto, ¿cierto? Y el 5 cerrado en este caso porque es mayor o igual y no interfiere en el resultado. ¿Ya? Entonces el dominio sería ese y aquí es donde nosotros ocupamos la tabla de signos que nos pide acá arriba. ¿Ya? Ahora quiero saber si quedó claro de verdad o lo volvemos a repetir desde el inicio. Si hay que repetirlo varias veces lo hacemos igual, chicos. ¿Quedó claro? ¿Se entendió un poco cómo se debe Yo sí hacer? entendí.
Yo siempre entendí. Sí, profe. Profe, Entonces, para cuando las raíces siempre va a ser igual o mayor o igual. sí, si ustedes tienen raíces, dentro hay que trabajar con mayor o igual. O sea, que esto tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Ya? Si ustedes revisan los videos anteriores, hay veces que yo solamente voy a poner mayor, pero eso es cuando la raíz está abajo. ¿Ya? Ah, ya. Cuando la raíz esté abajo, yo ahí trabajo con mayor. Así que si puedes revisar el video anterior, hay dos ejemplos parece que hicimos con eso. Cuando solo es mayor y no mayor igual. ¿Ya? Ya, Pero profe, gracias. en ese caso no llevaba x cuadrado, po. Entonces yo voy a ocupar la tabla cuando sea x cuadrado, x cubo, x a la cuarta, ¿ya? Porque voy a tener más de un valor. En lo otro nos daba solo un valor. Entonces uno podía decir desde el 0 hacia adelante, por ejemplo. En este no, en este tenemos valores distintos donde nosotros tenemos que ver qué pasa en cada espacio, ¿ya? Entonces vamos a ver otro para que se entienda. Por ejemplo, vamos a ver el 25. Mira. El 25 tiene un detalle distinto. Estoy tratando de ponerles todos los casos posibles, ya para que, por si acaso aparecen en las pruebas. El 25, ¿qué dice? Que el f de x es igual a la raíz de 3 menos x partido en x más 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está dentro de la raíz ahora? Es todo eso, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que tiene que ser mayor. Toda esa parte tiene que ser mayor o igual a cero, ¿ya? Ahora, no se le ocurra, por ejemplo, hacer esto. Como eso está dividiendo, pasarlo multiplicando hacia acá, ¿ya? No lo vayan a hacer. Ustedes ya teniendo esto ya pueden trabajar. Entonces eligen cada uno y lo igualan a cero para encontrar dónde se hace cero con esa x. Entonces yo voy a igualar el primero, que sería 3 menos x, lo voy a igualar a cero. Y al otro lado voy a igualar el x más 2, también lo voy a igualar a cero, ¿ya? Entonces acá, menos x es igual a menos 3, ¿cierto? Entonces, como son los dos negativos, yo puedo multiplicar por menos 1 para que quede el x positivo, y quedaría x vale 3. Entonces, el primer valor que yo encontré es que el x vale 3, ¿cierto? Si se fijan aquí, yo también lo puedo encontrar porque digo 3 menos 3 es 0. Entonces, uno de los x vale 3. Ahora necesito encontrar el de acá, que sería x igual a menos 2. Entonces tengo dos valores. Como tengo dos valores, necesito hacer la tabla. ¿Ya? Digo menos 2 y el otro es 3. Menos 2 y 3. ¿Ya? Y ahora voy a poner esos factores. El primero es 3 menos x y el otro es x más 2. Y después viene todo lo que está ahí. 3 menos x partido x más 2, que es lo que va a pasar con los signos. Entonces hago el mismo procedimiento. Si va a cambiar solo una cosa el ejercicio al final. ¿Ya? Antes del menos 2, por ejemplo, puede estar el menos 5, que es un numerito más fácil. Entre el menos 2 y el 3, el 0, que es un número fácil. Y acá el 5. Supongamos que son esos números. Ustedes pueden elegir otros, ¿ya? Entonces ahora voy a ir reemplazando este valor en cada uno de esos dos factores y voy a ver qué pasa con los signos, ¿ya? Entonces reemplazo el menos signo, el menos 5. Digo, 3 menos menos 5 sería 3 más 5. Ya, lo voy a escribir aquí al lado para que se entienda. Sería 3 menos el menos 5. 3 menos menos 5. Ahí sí, así queda. Ya tengan cuidado con eso. Y eso es igual a 3 más 5. Ustedes también pueden hacer esos cálculos en una prueba, ¿ya? Eso tiene un resultado que es 8, entonces eso es positivo, ¿ya? Ahora reemplazo el 0. ¿Qué pasa si reemplazo el 0? 3 menos 0 da 3, y eso es un resultado positivo. Ahora reemplazo el 5, ¿ya? Sería 3 menos 5, sería menos 2,
Y eso es un resultado negativo. ¿Ya? Ahora seguimos con el siguiente. Menos 5 más 2 daría menos 3, que es un resultado negativo. Ahora el 0. 0 más 2 sería 2, y eso es un resultado positivo. Y ahora con el 5, y 5 más 2 es 7, que eso es positivo. Y ahora estudio qué pasa con los signos. Más por menos da menos. Más por más da más. Y más por menos da menos. Pero ¿qué nos decía el ejercicio? Que tenía que ser mayor o igual a 0. Entonces, ¿cuál es el rango que tengo que buscar? El donde sea positivo, en esta parte. ¿Ya? Esa es la parte donde es positivo. Acá no, porque es negativo, y acá también. Entonces, mi dominio, el dominio de la función, va a ser igual a ¿quién? No sé si alguien me lo puede decir. Si es que alguien está... Del menos 2 hasta el 3. Ya, del menos 2 hasta el 3. Aquí tienen que tener ojo. Yo les dije delante que era mayor o igual. Por ser mayor o igual, son cerrados. En este caso, ¿puedo poner los dos cerrados? Mi pregunta. No. No, ¿Por qué no? ¿Por qué creen por Yo qué no? creo que sí. Porque el valor de arriba sí puede ser 0, pero abajo no. O sea, en el denominador no. Bien. El 3 tiene que ser abierto. Ya. Miren, yo les voy a repetir aquí. Lo que no puede pasar en una fracción. Silencio en el micrófono. Ya, desactiven su micrófono. ahí sí, ahora sí, chicos. Lo que no puede pasar en una fracción es que el denominador dé 0. ¿Qué pasa si yo incluyo el menos 2 que está acá? ¿Qué pasa si yo lo incluyo? ¿Cuánto sería la parte de abajo? Sería 0. 0. Entonces, a pesar de que es mayor o igual, esta parte yo no lo puedo incluir, porque si incluyo el menos 2, sería menos 2 más 2, aquí daría 0. Pero arriba puede ser 0, entonces yo sí, ese yo lo voy a incluir. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Entonces, se fijan en el denominador siempre, y ese número es el que no lo pueden incluir. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces cómo se hacen este tipo de ejercicio? Aquí mismo tienen que factorizar, después poner los valores en la tabla, lo mismo. Ya no hay más diferencia. Ese de acá abajo es igual a ese. Esto de acá arriba es lo mismo, tendrían que factorizar aquí, es una suma por su diferencia. Ahí ocupan esos dos, no habría problema. ¿Les queda claro, chiquillo, no? Traten de revisar este ejercicio ya, porque para el taller del lunes, el que he evaluado, yo creo que van a salir ejercicios que hicimos aquí, muy parecidos a los que hicimos aquí en el acompañamiento, ¿ya? Voy a tratar de preguntar lo que yo vi con ustedes, que es lo mismo que debería preguntar la profe, ¿ya? Pero más o menos eso es lo que se preguntaría. ¿Dudas hasta ahí? Para que veamos otro ejercicio que subió la profe. ¿Dudas? No, ninguna. Ya, sigamos entonces para que no quedemos cortos de tiempo. Ya, aquí hay otro ejercicio que también estaba en la guía. Ya, el otro día también vimos ejercicios donde veíamos gráficos y sacábamos los F, ¿se acuerdan? Entonces acá es más o menos similar. Vamos a ocupar un color amarillo para que se vea más claro. Ya, mire, fíjense que dice los niveles cambiantes del agua. Este es un gráfico que representa los días. Mientras más días pasan, quizás va cambiando el nivel del agua, ¿cierto? Que está en pies. Es como que se va llenando un depósito de agua, ¿ya? Entonces a veces sube, a veces baja, después sigue subiendo. Y de eso se trata el ejercicio. Se dice, la gráfica muestra la profundidad del agua, W, en un depósito, ¿ven? En un periodo de un año, como función de un número de días, desde el principio de año. O sea, aparte, desde el principio de año, donde hay 0, y estos son los números de días. O sea, 300, aquí debe ser 365, debe ser ese tope, porque dice que es un día, ¿ya? O sea, un año. Dice, determine los intervalos en los que la función W es creciente y en los que es decreciente. ¿Qué significa que la función sea creciente? Que el gráfico
va a ir creciendo. No sé si han escuchado ahora el tema del coronavirus, que la curva se va aplanando, pero siempre va subiendo, ¿cierto? Entonces el gráfico puede ir así, pero se va aplanando, pero sigue subiendo, pero más lento, ¿ya? Entonces eso significa que la función es creciente, que va subiendo. Entonces dice, determine los intervalos en los que la función crece. Entonces busquemos primero la de donde crece, ¿ya? Entonces va a crecer desde que parte, no sé, bien con amarillo, ya, desde que parte hasta dónde crece. Fíjense, va 150 días. subiendo, va subiendo, va subiendo, Las dos tienen razón. Ah, las dos tienen razón. Bueno, ok. y llega hasta ahí, ¿cierto? Esa sería como la punta del cerro, entonces sería hasta aquí. ¿Y ese qué valor es? 150. 150. Entonces, el intervalo de crecimiento, ¿cuál va a ser? Desde 0 hasta el 150. Y eso lo va a incluir. ¿Por qué? Porque desde el 0 empieza a crecer. O sea, parte aquí, comienza, hasta justo ahí, hasta el 150. ¿Ya? Ese es el intervalo de crecimiento. El tema es que aquí va a bajar, va a bajar, va a bajar y va a llegar hasta un punto inferior. Pero luego, ¿qué va a hacer de nuevo? Vuelve a subir. Tuve más Vuelve a subir. preferencia. Entonces, si vuelve a subir, yo tengo que unirlo con esa parte. ¿Con qué parte? ¿Desde Desde dónde? Conmigo, Del Desde 300. hasta el, 360. es acuérdense que mentira, eso doctora. es un año. Me gusta hacer el drama. Toma, tú cállate, que tú eres otra. ¿Ya? ¿Se entiende por qué es hasta el 365? Porque me dice que es periodo de un año. Ya no significa que esta función va a crecer infinita. Aquí dice que es hasta un periodo de un año, pero en días. Entonces sería hasta el 365. ¿Ya? Y para el decrecimiento, decrecimiento, ¿cuál sería el intervalo de decrecimiento? ¿Desde dónde hasta dónde baja? Desde 150 Desde el 150 abierto hasta hasta el acá, ¿cierto? 300 abierto. Sería desde el 150 hasta el 300. ¿Ya? Ustedes si escriben abierto, deberían escribir los dos cerrados igual nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 150 es justo la cima. Entonces como que está entre allá y acá. Por eso yo lo voy a integrar igual, porque está como punta de máximo y punta de mínimo. ¿Ya? O sea, desde ahí va a empezar a bajar o hasta ahí sube. Es como la punta del cerro, ¿ya? Entonces ustedes escribanlo cerrado nomás. ¿Ya? Entonces sería desde el 150 hasta el 300. ¿Hay alguna otra parte donde baje? No, ¿cierto? Porque aquí va subiendo, subiendo, subiendo. Aquí llega a la punta, baja, 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 llega hasta el mínimo y de ahí sube, sube hasta ahí. ¿Ya? Esa sería la respuesta de la A. Si fijan, no es tan complicado, es solo ver bien el gráfico. ¿Ya? La B. La B la vamos a hacer con negrita. La B dice, en qué valor de X alcanza W un máximo local? Un máximo. O sea, ¿dónde es la parte? 150 días. En 150, ¿cierto? O sea, al día 150 es un máximo. Ustedes pueden decir, ¿cómo lo podrían decir? En el día 150 alcanza la máxima altura el agua, ¿ya? La máxima altura. Porque hasta ahí nomás llegó, no va a llegar a los 100, nunca, va a llegar hasta aquí, este es lo máximo que llegó en un año, ¿ya? Y el mínimo local, ¿cuál sería? 300. El 300, súper bien. 300 sería el mínimo, ¿ya? Lo mismo, a los 300 días se encuentra el mínimo, la mínima cantidad de agua puede ser, porque a ustedes a lo mejor les pueden preguntar así, les puede decir, ¿en qué día el agua alcanzó, no sé, supongamos que aquí es uno,
un 90, 80. ¿En qué día alcanzó el 80? 80 pies de altura. Y ustedes dicen en el día 300, o sea, en el día 150. ¿Y en qué día encontró la mínima cantidad de agua? Y ustedes ponen 300. Eso significa, ¿no? Que cuando ustedes les pueden preguntar así. Ya, entonces ese sería otro ejercicio que tiene que ver con la gráfica y todo. ¿Ya? Seguimos entonces. Déjenme ver cuál es este ejercicio que no me acuerdo. Ah, y aquí hay otro tipo de ejercicio. Sí. Esta es composición de fracciones. Aquí vamos a hacer 2. Nos quedaría este ejercicio, chiquillos, y creo que uno más. Uno que es cortito. Déjenme revisar. No, este ya lo vimos. Y la otra es de la gráfica. Ya. Esta es composición de fracciones. Quiero que se... Miren, fíjense que acá arriba a ustedes les van a dar dos funciones. Una que es f, que sería esa, y una que es g, que sería esa. ¿Ya? Dan dos funciones. Entonces, cuando a ustedes les digan f de g de x, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer ustedes? Significa que esta parte es como que tuvieran un número y ustedes tuvieran que reemplazarlo en la función f. ¿Ya? Imagínense que esa parte fuera un número. Es lo mismo cuando ustedes le escriben así. Por ejemplo, f de 2. ¿Qué significa? Que el 2 que está acá, yo lo reemplazo en la función f. O sea, 3 por 2 menos 5. En este caso, lo que dice acá es que la función g yo la voy a reemplazar en f. ¿Ya? La función g la voy a reemplazar en f. Entonces, donde haya x en la f, yo voy a reemplazar toda la función g. ¿Ya? Entonces dice 3 por x. Entonces, donde estuviera x, yo voy a reemplazar ¿qué cosa? La función g. Y la función g es toda esa. Entonces, en vez de x, yo voy a poner 2 menos x al cuadrado. ¿Ya? Y después dice menos 5. Ya, quiero que quede claro primero ahí. ¿Está claro qué significa eso entonces? Cuando dice f de g de x, Sí, profe. ¿cómo yo llegué a esto? Entonces dice, reemplace g de x, la función completa, en f. Entonces yo voy, tomo la f y reemplazo donde haya x, pongo toda esa parte. ¿Ya? Esa es la forma de hacerlo. Entonces, por ejemplo, ahora me está pidiendo, en este ejercicio, en el 21, me está pidiendo f de g, pero de g de 0. ¿Ya? ¿Qué significa? Que yo voy a reemplazar la función g de 0 en f. Pero yo no conozco la función g de 0 todavía. Entonces, ¿qué tengo que calcular primero? El g de 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a calcular cuánto vale esto. Y eso vale, reemplazo el 0, ¿dónde? Acá en la g. Eso sería 2 menos 0 al cuadrado, ¿cierto? Y eso sería 2. Entonces, esa parte es lo mismo que calcular f de 2. Es lo mismo, porque el g de 0 me dio 2. Y ahora reemplazo el 2 en la función. ¿Ya? Que sería 3 por 2 menos 5. Y eso es igual a 6 menos 5, que sería 4. ¿Ya? ¿Se entiende o está muy enredado, chiquillos? Si está enredado, por favor, díganme ya. Que a veces uno piensa que está explicando claro y... Yo me enredé en las letras porque F se significa que es función, pero Sí, arriba sale F, X y ahí dan un valor. O sea, hubiese está correcto. sido, sí, hubiese sido, no sé, hubiese sido otra letra, hubiese sido más entendible, yo creo, a mí. ¿Usted dice por el f de x y g de x? Porque son letras distintas. No, ¿Cómo es no le... que cuando uno está abajo tiene que poner
función, o sea, f y me Ah, confundo ahí. porque aquí dice f solamente, no f de x. ¿A eso se Sí. refiere? Claro, es que lo que pasa es que dice f, en f yo reemplazo lo que esté acá adentro. Y lo que está dentro en ese caso es un g de 0. O sea, tendría que primero encontrar el valor de g de 0 para reemplazarlo en f. Eso significa, ¿ya? Entonces, por eso yo lo escribí así, miren. Dice f de g de 0. O sea, esta parte de aquí yo la voy a reemplazar en f, pero no la conozco. Entonces, ¿qué hice? Fui a calcularla en un lado. Dije, pero no conozco el g de 0, entonces lo calculo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazo el 0 acá. Entonces queda 2 menos 0 al cuadrado, y eso es igual a 2. Entonces encontré ese valor. Entonces ahora dije, pero en vez de calcular f de g de 0, porque ahora ya lo conozco, y ese valor vale 2, es lo mismo que calcular esto, f de 2, ¿ya? Y el f de 2, yo lo reemplazo el 2 en f. Entonces sería 3 por 2 menos 5. Ya, no sé si quedó más claro ahí. Es solo el orden. ¿Se entiende, no, chiquillos? ¿Dudas? ¿Dudas hasta ahí? Ya, si hay dudas después, revisen el ejercicio. Ya ahora voy a hacer uno que aquí es lo mismo. Ya, miren. Cuando está escrito, por ejemplo, voy a hacer el 23. Cuando está escrito así, de menos 2, cuando está escrito así, es lo mismo que el anterior, solo que otra forma de escribirlo. ¿Ya? Yo lo puedo escribir de esta forma. Es lo mismo, ¿ya? F de G, pero ese G primero tengo que reemplazar el menos 2. ¿Ya? Estos dos son iguales, en la misma forma, o sea, yo tengo que trabajar de la misma forma. Primero reemplazo el menos 2 en el G, veo cuánto me da, y el resultado lo reemplazo en el F. Y el resultado es la solución de esto. Ya, entonces primero tengo que calcular el G de menos 2. ¿Ya? Entonces voy a calcular el G, otra vez, el G de menos 2 va a ser igual a ¿qué? A 2 menos el menos 2 que estoy reemplazando al cuadrado. Y eso va a ser igual a 2 menos 2 al cuadrado sería 4. ¿Ya? Y eso me da menos 2. Entonces, el g de menos 2 da menos 2. Dio el mismo valor. ¿Ya? Entonces ahora, el resultado lo reemplazo ¿dónde? En el f ahora. Entonces digo, f del resultado, acuérdense, de menos 2, lo reemplazo en el f, en ese, que sería 3 por menos 2, y eso menos 5. 3 por menos 2 da menos 6, menos 5, y eso nos da menos el 11, ¿cierto? Entonces el resultado sería ese, que es el resultado del ejercicio, de este de acá arriba, ¿ya? Entonces el resultado de eso sería ese valor, el que está ahí. Ya, chiquillos, esos son y los otros son lo mismo, solo que, por ejemplo, en este dice F o F. Significa que primero reemplazo el menos 1 en el F, en ese, y el resultado lo vuelvo a reemplazar en el F. ¿Ya? Acá reemplazo el X en el G, y luego el resultado lo reemplazo en el F. Y así sucesivamente. Acá con esto es lo mismo. Profe, Diga. tengo una duda con esos ejercicios de composición cuando tienen raíces. Por ejemplo, si la f de x fuera raíz de 3x menos 5. Al hacer la composición, tiene que ir la raíz. Ya. Dígame un ejemplo, así como lo quiere ver.
Espérame que voy a ponerle uno que dijo la profe. ¿Puedes explicar así? Si lo tienes por ahí, me lo dicta y lo vemos. F raíz de 7 menos X. 7 menos X. Sí. ¿Ya? Y G raíz de X más 5. Ah, las dos son raíces. Sí. Ya. ¿Y qué es lo que hay que calcular? El F o G. Eso, ¿cierto? Sí. ¿Pero de X? ¿Así? Pretende desconectar el micrófono un ratito para que lo veamos. Ya, entonces, igual son dos funciones. Tengo dos funciones, tengo la F y la G. Entonces, ¿qué está diciendo este ejercicio? Primero voy a reemplazar el X en el G. ¿Ya? O sea, donde haya X, yo voy a reemplazar X nuevamente. Entonces, ¿cómo debiese quedar el G de X si yo reemplazo el X? Quedaría lo mismo, porque al final yo estoy reemplazando el mismo valor. Entonces quedaría eso mismo. ¿Ya? Entonces ahora que yo ya tengo el resultado de haber reemplazado el X en el F, yo voy a tomar este resultado, voy a tomar ese resultado y lo voy a evaluar en el F. O sea, donde esté el X, yo reemplazo esta parte. Entonces digo, F de F o G de X es igual a la raíz de 7 menos, y en vez del X, ahora yo reemplazo esto, que sería raíz de X más 5. ¿Ya? Entonces el resultado yo lo tendría acá. Estaría listo. Si a mí me hubiesen preguntado F o G, por ejemplo, de 4, yo lo único que tendría que hacer ahora es reemplazar ese 4 en esta parte, porque ya tengo el F o G, que es ese. Entonces lo único que tendría que hacer es reemplazar el 4 acá, que sería 4 más 5, ¿cierto? Yo lo trabajo, sería 7 menos la raíz de 9, ¿ya? Sería la raíz de 7 menos Profe, una consulta. 3, dígame. Y eso queda en la raíz de 4. El otro es un valor que está evaluando, ¿cierto? Cualquiera. ¿Cuál? El 4. Ah, el 4 sí, pues. Es un ejemplo que si a ustedes le hubieran preguntado el F o G de 4, yo no tendría que volver a hacer esto, Ujú. porque esto ya lo tengo. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar el 4 en el F o G de X, que sería este. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, si a ustedes le dicen ahora reemplaza el F de 2, yo reemplazo el 2 acá, el F o G de 2, porque el F o G yo ya lo encontré. ¿Ya? Que es, por ejemplo, miren, el ejercicio anterior, en estos, por ejemplo, no les ponen un numerito aquí. Entonces es lo mismo que yo encontré aquí, que voy a encontrar algo con X. Entonces, si a ustedes después les preguntan F o G de algún número, ustedes ya lo tendrían, porque ya lo calcularon y solo reemplazan el valor. ¿Ya? Esa es la forma de hacerlo. Al final, si es raíces o son fracción, al final yo tengo que tener cuidado en lo que estoy reemplazando, o sea, el valor que voy a encontrar, después lo reemplazo en F, ¿ya? Primero reemplazo en G, el resultado lo reemplazo en F. Así se hacen esto, ¿ya? Desde aquí hacia acá. Y eso, chiquillos, esos son los ejercicios que había subido la profe. Hay algunos que eran de la guía pasada y unos de lo que subió ahora. No sé si tienen dudas. ¿Alguna duda, chiquillos? No, Que tenga que ver con la evaluación, por último. profe, el lunes entonces la evaluación.
Sí, traten de avisarle a todos, ya, si, no sé cómo, si tendrán algún grupo, algún mail o algo. De igual manera, yo les voy a enviar un mensaje a los correos institucionales por la página del OCM virtual. Ya les voy a enviar un mensaje del lunes a las 5 tienen que conectarse. Y como les digo, yo les voy a subir una guía acá, en el chat del Teams, ustedes la bajan y la van a trabajar. ¿Ya? La idea es que la trabajen durante la clase que estemos conectados. Yo les voy a dar el tiempo y si hay dudas también las podemos resolver en ese momento. Pero dudas así cortitas, no darle los resultados, pues ya. Así que les va a servir de estudio para la prueba. ¿Ya? Ya. Así que eso, chiquillos, que estén bien, ¿Profe? díganme. Los resultados de la guía de la evaluación se tienen que subir al Teams o se envían a su correo. Buena pregunta. Yo creo que van a tener que ser fotos, ¿cierto? Entonces yo creo que el correo. Yo creo que el correo mejor. ¿Un Hacer. Word con las fotos? Sí, podría ser un Word. Es mucho más fácil agregarla en un Word que enviar foto por foto. ¿Ya? Si es que hubiese algún problema que no se puede enviar, por último me la envían al WhatsApp. Ahí vamos viendo. ¿Ya? Ya. Ya, pero ahí lo conversamos ese día. Traten de conectarse un ratito antes. No a las 5 sino unos 10 minutos antes para que Profesor, lleguemos a acuerdo. ¿Ya? Dígame. profesor, una consulta. ¿El CAP es de 5 a 6? Sí, de 5 a 6. Mm, Por ahora estamos lunes y miércoles de 5 a 6, ¿ya? Pero después de la prueba, como ya no van a tener tanta materia, nos vamos a quedar con la del miércoles a las 5, es ¿ya? que en mi horario, o sea, en nuestro horario, sale de Diga, 5 a 6:30. de 5 a 6 y media, sí, que son horarios que hay que dejar escrito porque, por ejemplo, nosotros tenemos en la mañana con agronomía, pero nos están pidiendo a todos que los horarios no sean, por ejemplo, de 2 horas, ¿ya? Por eso estamos haciendo una hora Ah, sí, el cada día. miércoles y una hora el lunes, ya para que no sean tantas horas. Si fuera en horario normal, o sea, en situaciones normales, nosotros debiésemos tener 2 horas a la semana. Y por el momento sí la estamos teniendo porque se está haciendo el miércoles y el lunes, ¿ya? Pero si es necesario, nos quedamos más tiempo, no hay problema. Yo puedo quedarme más tiempo si es que estamos cerca de una prueba, por ejemplo, y tuviéramos que quedarnos una hora más, nos quedamos una hora más, ¿ya? No hay problema. Si es que ustedes me lo solicitan. Ya Profesor, todo, diga. estos serían los ejercicios para la prueba, ¿cierto? O sea, un poco más de complejidad como la profe había, como el que estaba haciendo de raíz, pero yo lo encuentro ahora súper fácil Ah, ya, con, mire. con Traten de refuerzo. en la clase pasada de acompañamiento y yo hice unos de raíces. Traten de ver esos y esos yo creo que voy a meter uno el lunes, ¿ya? No el mismo, van a cambiar algunos números, pero se van a trabajar súper parecidos. Y algunos de raíces de ahora también. ¿Por qué vamos a hacer varios de raíces? Porque es como lo que más complica. Y ya haciendo varios no debería complicarle. Les sirve de estudio para la prueba y de práctica también, ¿ya? Ahí si tienen dudas, envíame un mail nomás al correo que les dejé escrito en el chat y voy a tratar de responderle lo antes posible. La clase yo la voy a subir ahora para dejar la lista. Acuérdense, tienen que entrar al canal de YouTube, traten de suscribirse, chiquillos, para que les llegue la notificación cuando yo suba los videos. Cap Curicó Matemática se llama. Eso, no sé si tienen otras dudas. Nada.